En este tutorial de límites voy a trabajar sobre una de las dificultades que observo en las clases, que tiene que ver con cuando tienen que calcular el límite en un punto de un cociente entre funciones. Y aparece en ese cálculo expresiones como 0 sobre 9, 10 sobre 0 o 0 sobre 0. O sea, el 0 en el numerador, en el denominador o en el numerador y denominador. Se confunden en el cálculo de los límites frente a estas tres situaciones. Por eso, en este tutorial, en un solo tutorial, vamos a interpretar el resultado del límite en un punto de un cociente en los tres casos, es decir, cuando el numerador tiende a 0 y el denominador tiende a un número distinto de 0, o cuando el numerador tiende a un número distinto de 0 y el denominador tiende a 0, o cuando el numerador y el denominador tienden a 0. Entonces, vamos a trabajar en este tutorial estas tres situaciones. ¿Te parece? Como siempre te digo, nunca te detengas. Vamos a comenzar con el tutorial. Con el caso 1. En el caso 1 tengo la función f de x, cuyo límite cuando x tiende a es igual a 0, y la función g de x, cuyo límite cuando x tiende a es un número k con k distinto de 0. Entonces, estaríamos frente a esta situación. El límite cuando x tiende a de la función f de x sobre g de x es igual a tendiendo a 0 el numerador y el denominador a un número k distinto de 0. ¿Esto cómo se escribe habitualmente? Se escribe así. El límite cuando x tiende a de f de x sobre g de x igual a 0 sobre k. Pero acá te voy a hacer un señalamiento. No te olvides que si bien escribimos igual a 0 sobre k, como estamos hablando del límite, y no me interesa lo que ocurre en x igual a a, sino en un entorno de a, la realidad es que estamos hablando de que el numerador tiende a 0 y el denominador tiende a un número distinto de 0. Pero se escribe así, ¿sí? Bueno, vamos a un ejemplo. Tengo el límite cuando x tiende a 1 de menos 2x al cubo más 3x al cuadrado menos 1 sobre x más 1. ¿Qué es lo primero que me debo fijar? ¿Qué ocurre con el límite cuando x tiende a 1 del denominador? ¿Por qué? Porque fíjate que en este caso el límite cuando x tiende a 1 del denominador, que es x más 1, es distinto de 0. Esto me va a permitir a mí aplicar esta propiedad de que el límite de un cociente es igual al cociente de los límites. Esta propiedad la puedo aplicar, te vuelvo a repetir, porque el denominador cuando x tiende a 1 es distinto de 0. Entonces aplico esa propiedad, ¿sí? Entonces me queda el límite cuando x tiende a 1 de menos 2x al cubo más 3x al cuadrado menos 1. Y en el denominador me queda el límite cuando x tiende a 1 de x más 1. Bien, ahora atendiendo bien acá lo que te voy a decir. Tanto el numerador como el denominador son polinomios, ¿sí? Son polinomios. Entonces hay otro teorema o propiedad que me dice que el límite de una función, cuando esta función es una función polinómica, es igual al valor numérico de ese polinomio para x igual a a, en este caso, porque las funciones polinómicas generalmente son funciones continuas en el punto, entonces toma el mismo valor, el límite, que el valor numérico de la función en ese punto. Esto me permite a mí calcular directamente el límite reemplazando x por 1. Entonces me queda menos 2 por 1 al cubo más 3 por 1 al cuadrado menos 1 sobre o dividido 1 más 1, ¿sí? Por esta propiedad. ¿Estamos? Haciendo el cálculo, si vos observás, me queda, reemplazo 1 al cubo 1 por menos 2, acá me va a quedar 1 al cuadrado 1 por 3, 3, menos 2 me queda más 3, me queda más 1, menos 1 es igual a 0. El numerador igual a 0 y el denominador 1 más 1 es igual a 2. Me queda 0 dividido 2. Intuitivamente la división, vamos a comenzar con esta idea intuitiva, es como que significa repartir. Y el 0 significa que no tengo nada para repartir. Dividido entre dos personas, vamos a suponer, ¿cuándo le corresponde a cada una? 0.
¿cierto? 0 dividido cualquier número distinto de 0 siempre es igual a 0. El 0 puede ser dividido por otro número que sea distinto de 0, ¿sí? Lo que te acabo de decir. Eso por definición de la división o en el conjunto de los números reales. El divisor tiene que ser distinto de 0. Y el 0 en este caso actúa como el elemento absorbente. ¿Por qué? Porque 0 dividido cualquier número distinto de 0 es como que lo absorbe y siempre me da igual a qué, a 0. Gráficamente, ¿qué vamos a observar? Fíjate, tengo la gráfica de h de x, que es la función que resulta, es una función racional fraccionaria, ¿no es cierto? De menos 2x al cubo más 3x cuadrado menos 1 dividido x más 1. Observa qué pasa cuando x tiende a 1. ¿Qué significaba el límite? Te dije que no me interesa lo que ocurre en el punto, pero sí en un entorno de ese punto. Nos aproximamos a 1 por izquierda y nos aproximamos a 1 por derecha. ¿Y qué observamos? Cuando me aproximo a 1 por izquierda o a 1 por derecha, la función se aproxima ¿a qué valor? A 0, ¿sí? Y entonces vemos que coincide con el valor que calculamos acá del límite de cuando x tiende a 1 de esta función. Genéricamente, ¿qué vamos a decir? Que cuando el límite, cuando x tiende a de un cociente de funciones, cuando me queda de la forma 0 sobre k es igual a 0, siempre y cuando, ojo, k tome un valor distinto de ¿qué? De 0. ¿Estamos? Esta es la primera situación. No te olvides entonces cuando ocurre esto, si k es distinto de 0, este límite siempre va a ser igual a 0. Vamos al caso 2. En este caso tengo que el límite cuando x tiende a de la función f de x es igual a k, siendo k un número distinto de 0. Y luego la función g de x, cuyo límite cuando x tiende a es igual a 0. Entonces, el límite en un punto de este cociente f de x sobre g de x va a ser igual a, el numerador va a tender a k y el denominador en este caso va a tender a ¿qué? A 0. ¿Sí? ¿Cómo se escribe habitualmente esto? Se escribe así. El límite cuando x tiende a de f de x sobre g de x es igual a k sobre 0. Así se escribe habitualmente, porque te vuelvo a repetir, el límite en un punto no es necesario que la función esté definida en el punto, sino lo que marca es la tendencia de los valores que toma la función en un entorno de ese punto. ¿Estamos? Insisto sobre esta idea porque es clave en el concepto de límite. Entonces, ¿qué ocurre cuando, por ejemplo, tengo que calcular el límite cuando x tiende a menos 2 de x más 4 sobre x más 2? ¿Qué ocurre acá? Ocurre que, fíjate, cuando x tiende a menos 2, el denominador, que también en este caso es un polinomio, va a ser, de acuerdo a lo que vimos en el caso anterior, va a ser igual a 0, ¿sí? Entonces me quedaría, en este caso, 2, porque acá cuando x tiende a menos 2, el numerador no se hace 0, sino me quedaría menos 2 más 4 es igual a 2, pero acá sí me quedaría 0, ¿sí? Te vuelvo a repetir esta idea, se escribe así, pero lo que estoy marcando es la tendencia. La función numerador tiende a 2, la función denominador tiende a 0. ¿Qué ocurre en este caso? ¿Por qué? Porque no se puede hacer esta división. El 0 es el único número que no puede dividir a ningún número. ¿Estamos? ¿Te acordás que te dije en el caso anterior que la división en reales es posible siempre y cuando el divisor sea distinto de ¿qué? De 0. El 0 como denominador carece de sentido en aritmética, ¿sí? Pero sí tiene sentido en análisis matemático. ¿Por qué tiene sentido? Por lo que te vuelvo a repetir, no me interesa lo que ocurre en el punto, sino en un entorno de ese punto. ¿Qué ocurre con la función cuando x se aproxima a menos 2? Veamos gráficamente. Tengo la función h de x igual a x más 4 sobre x más 2, ¿sí? X más 4 sobre x más 2. ¿Qué pasa para x igual a menos 2? Mirá, para x igual a menos 2 no está definida la función. Esta función tiene como conjunto dominio todos los reales menos el menos 2. Y sin embargo, estoy analizando el límite cuando x tiende a menos 2. Entonces debemos analizar qué ocurre con esta función h de x cuando x se aproxima a menos 2 por izquierda
y cuando x se aproxima a menos 2 por derecha. Cuando x se aproxima a menos 2 por izquierda, vemos que la función f de x toma valores cada vez más pequeños, valores negativos, pero en valores absolutos cada vez más grandes. ¿Te acordás que hice un tutorial sobre límites infinitos en un punto? ¿Sí? Sí, para que te aclare esta idea, podés mirar ese tutorial también. ¿Qué ocurre cuando x se aproxima a menos 2? Por derecha, la función f de x toma valores positivos cada vez más grandes. Cuando ocurre esto, que toma valores cada vez más grandes en valores absolutos, la función, dijimos que en este caso, la función tiende a infinito. ¿Te acordás de esta definición? Se dice que la función f de x tiene límite infinito cuando x tiende a a. Si se puede hacer f de x en valor absoluto tan grande como se quiera, con tal de tomar x suficientemente próximo a a. Esto es lo que ocurrió acá. Entonces, vamos a decir que el límite cuando x tiende a menos 2 de esta función es igual a infinito, sin analizar si tiende a más infinito o a menos infinito. Simplemente decimos que tiende a infinito. Ahora también, si no hacemos la gráfica, podemos hacer la tabla de valores y dar valores a x cada vez más próximos a menos 2 por derecha y por izquierda, y vamos a observar que ocurre esto, que la función toma valores cada vez más grandes en valores absolutos. Entonces vamos a decir que el límite cuando x tiende a de f de x sobre g de x, cuando ocurre esto, cuando el numerador tiende a un número distinto de 0 y el denominador tiende a 0, la función f de x sobre g de x tiende a infinito. Cuando k, vuelvo a repetir, toma un valor distinto de ¿qué? De 0. Entonces, este sería el segundo caso. ¿Estamos? Vamos al tercer caso, que es cuando la función numerador, cuando x tiende a es igual a 0, y la denominador g de x también cuando x tiende a es igual a 0. Entonces tendría un caso de un límite de un cociente de funciones donde el numerador y el denominador tiende a 0. ¿Cómo se escribe habitualmente? 0 sobre 0. Vamos al ejemplo, calcular el límite cuando x tiende a pi de este cociente de funciones, coseno cuadrado de x menos 1 sobre coseno de x más 1. Simplemente para verificar que es del tipo 0 sobre 0, calculamos el límite cuando x tiende a pi de coseno cuadrado de x menos 1. Fíjate que me queda coseno cuadrado de pi menos 1 y el coseno de pi es igual a menos 1, entonces me queda menos 1 al cuadrado, que es 1 positivo, menos 1, 0. O sea que el numerador tiende a 0. Lo mismo el denominador. Cuando calculo el límite cuando x tiende a pi de coseno de x más 1, teniendo en cuenta que el coseno de pi es igual a menos 1, me queda menos 1 más 1 es igual a 0. O sea que tanto el numerador como el denominador tienden a 0. Entonces, ¿cómo escribimos? 0 sobre 0, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Me queda una expresión del tipo 0 sobre 0 que hemos visto en otro tutorial, que en este caso estoy frente a una indeterminación del tipo 0 sobre 0. ¿Qué es una indeterminación? Es una operación cuyo resultado no está definido y eso no significa que el límite no exista o no se pueda determinar, ¿sí? Porque te reitero esta idea de que una cosa es la operación definida en el campo de la aritmética. La división por 0 no está definida, ¿sí? El valor 0 no puede ser el divisor. Pero otra cosa en el campo del análisis matemático. El hecho de que esté frente a una indeterminación no significa que el límite no exista, porque a mí me interesa lo que ocurre en un entorno de ese punto, en este caso en un entorno de pi, ¿sí? ¿Qué hemos visto en otro tutorial? Que en este caso vemos la manera, a través de diferentes procedimientos o estrategias, de salvar la indeterminación. Entonces, en este caso, ¿qué voy a hacer? Una de las estrategias es factorizar, ¿sí? Factorizamos el numerador, tengo una diferencia de cuadrados, ¿sí? Porque ambos términos puedo expresar como el cuadrado de un número. Entonces los expreso como coseno de x más 1 por coseno de x menos 1. Acá tenés que acordarte de estas técnicas de factoreo, ¿sí? Sobre coseno de x más 1. Esto me permite a mí simplificar.
simplificar coseno de x más 1, porque acá tengo una multiplicación. Y entonces me quedaría el límite cuando x tiende a pi de coseno de x menos 1, lo que me queda en el numerador, que ahora sí puedo reemplazar y me queda coseno de pi menos 1. Y el coseno de pi es igual a menos 1. Menos 1 me queda menos 2. Fíjate cómo el límite cuando x tendía a pi de esta expresión me quedaba una indeterminación y sin embargo existe el límite, que es igual a menos 2. A esto lo puedo verificar gráficamente también. La función h de x, coseno de x al cuadrado menos 1 sobre coseno de x más 1. ¿Qué ocurre cuando x tiende a pi? Tanto por izquierda como por derecha. La función toma valores que se aproximan ¿a quién? A menos 2. ¿Qué es lo que ocurrió acá cuando hicimos el cálculo? ¿No es cierto? Coincide el análisis gráfico con el análisis analítico, digamos, con el cálculo que hicimos. De esta manera vamos a sintetizar lo siguiente, que cuando tengo el límite de un cociente, el límite en un punto de un cociente de funciones, y me queda una expresión del 0 sobre 0, no se puede anticipar el resultado. No puedo decir qué valor toma el límite de esa función, ¿sí? No puedo anticipar. En este caso, cuando me queda de la forma 0 sobre 0. Vamos a hacer la síntesis entonces de qué ocurre con el límite en un punto de un cociente de funciones cuando tengo que calcular y aparece un numerador igual a 0 y un denominador distinto de 0. En este caso, el límite del cociente cuando x tiende a es igual a 0. Ahora, cuando tengo el límite de un cociente de funciones cuando x tiende a A y el numerador es distinto de 0 y el denominador es igual a 0, es igual a infinito. Por último, si el límite en un punto de un cociente de funciones es igual a una expresión de la forma 0 sobre 0, o sea, una indeterminación de este tipo, no se puede anticipar el resultado. Bueno, esta es la síntesis. Espero haberte ayudado a sacarte las dudas respecto a estas tres situaciones que generalmente aparecen en las aulas. Y para cerrar, como siempre, un mensaje donde te recuerdo que siempre da lo mejor de ti y lo mejor vendrá. Hay que tener paciencia, hay que ser disciplinado y hay que hacer el esfuerzo para ir superando las dificultades con actitud proactiva. Porque como siempre digo, lo importante es avanzar. No te olvides, siempre da lo mejor de ti y lo mejor vendrá. Hasta la próxima.